Muy buenas noches y un gran abrazo por medio de estos medios virtuales a cada uno de ustedes. Esta es la reflexión que hacemos cada miércoles y quiero compartirte en esta hora lo que dice la palabra de Filipenses capítulo 1. Búscalo en tu Biblia, si tenés la versión actualizada. Vamos a tomar algunos versículos del capítulo 1. Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes. Y cuando oro, siempre pido con alegría por todos, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Tómalo para vos. Está bien que yo piense así de todos ustedes porque los quiero mucho y porque ustedes comparten conmigo el trabajo de amor que Dios me ha encargado. En la cárcel o delante de los jueces, ustedes siempre me apoyan para afirmar la verdad de esta buena noticia. Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los quiero con el tierno amor que Jesucristo me da. Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente, para que sepan cómo elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Porque con la ayuda de Jesucristo, ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. Y dice el apóstol Pablo: solo le pido que vivan dignamente, como lo enseña la buena noticia de Cristo. Porque sea que yo vaya o no a verlos, quiero que estén seguros todos ustedes y quiero estar seguro yo, dice la palabra, que vivan muy unidos y que se pongan de acuerdo en todo y que luchen unidos para anunciar la buena noticia. No tengan miedo de sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes serán salvados, porque Dios les dará el triunfo. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de los filipenses. Y no le estaba escribiendo de cualquier lugar, le estaba escribiendo desde la cárcel. Él estaba preso por causa de Jesucristo y lo único que tenía como medio para poder comunicarse con la iglesia era simplemente una carta que escribiría, no sé si en la oscuridad del calabozo, quizás con alguna vela humeante, con pocos recursos, y hasta quizás con una mano temblorosa por el hambre o por la misma situación que estaba viviendo. Él estaba haciendo esa carta, y esa carta, que era el único medio de comunicación, no se sabe cuándo llegaría, si llegaría rápido o tardaría en llegar o quizás nunca llegara. En este caso la carta llega a la iglesia de Filipos y es tan parecido a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Quizás te habrás dado cuenta que en algún momento, mientras leía estos versículos, me sentía conmovido y no por mi situación, sino poniéndome en el lugar del apóstol Pablo, amando a sus hermanos y esperando que Dios estuviera obrando en ellos, pero él estaba haciéndolo desde la cárcel, desde un lugar de dolor, y aún así confiando en la obra de Dios en los hermanos, confiando en que los hermanos habían recibido la buena palabra, habían sido instruidos, discipulados, y ellos estaban siendo ministrados por el Espíritu Santo. No importa cuán lejos estuviera el apóstol y si alguna vez se iban a volver a ver o no, pero él sabía que la buena palabra había sido implantada en los corazones y era importante sostener la fe de ellos. Ahora, en esto de que no había correo, ni había mails, ni había redes sociales, y había solamente una carta que sería enviada y que no se sabe cuándo llegaría, así de esa manera la iglesia se sostenía con las palabras apostólicas. No necesitaban de un sostén continuo, de devocionales diarios, de palabra continua, de llamadas telefónicas, de mensajes continuos en las redes sociales. Quizás era una carta en todo el año. Ahora, evidentemente algo había sucedido en esa iglesia, que habían madurado tan rápido y que quizás sea la persecución que vivieron, pero también yo creo que tiene que ver mucho con la impartición del Espíritu Santo desde el Pentecostés en adelante, donde ellos fueron llenos
de la presencia de Dios. Y cuando uno es lleno de la presencia de Dios, cuando uno es transformado por el Espíritu Santo, cuando uno vive la vida poderosa, íntima, relacional con el Espíritu Santo, no necesariamente tengas que necesitar de un sostén continuo de los pastores, de los apóstoles, de aquellos que están detrás tuyo, porque vos sabés que cuando el Espíritu Santo transforma tu vida y vivís una vida con Él, sos vos, dentro tuyo. Los cambios vienen de adentro hacia afuera, y vos y tu familia son ese altar para el Espíritu Santo. Nosotros, como humanidad en este tiempo, tenemos, y especialmente aquí en nuestro país, ya tenemos los 40 días encerrados y aislados y alejados de los templos. Ya son 40 días, y en estos 40 días hemos hablado desde el miércoles pasado sobre palabras de ánimo, sobre palabras de fe, el domingo sobre un Dios grande, y cuando hemos hecho eso, hemos de parte del Espíritu Santo enviado ánimo, porque sabemos también que en la trayectoria de estos 40 días a veces hay ganas de orar, a veces no, a veces surgen las noticias, surgen las necesidades económicas y un montón de cosas más que están dando vuelta al tema de la convivencia, y es importante que a esta altura de esta temporada podamos entender que de quien más necesitamos es del Espíritu Santo, de quien más necesitamos la operatoria de la presencia de Dios en nuestras vidas es justamente de Dios. Entonces, en estos 40 días, muchos de los que somos pastores hemos tenido que adaptarnos rápidamente para enviar mensajes, para poder mandar un devocional, para poder animarte en la fe, llamarte por teléfono. Pero quiero decirte a partir de este día, y en todos estos días que siguen, y aun cuando esta cuarentena termine, que llegó el tiempo de no vivir dependiendo de un ánimo, de un empuje, de que los pastores te tengamos que llevar en carretilla. Yo creo que este es el tiempo en donde podemos encontrarnos con la presencia de Dios para madurar, para crecer, porque nuestra fe está siendo probada. Y yo creo que el mejor devocional que puede existir, más allá de que te mandemos un video, es tu momento con la presencia del Espíritu Santo en tu habitación. Los momentos de intimidad, tanto en forma particular como en forma familiar, son más importantes que cualquier reunión, y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado por años a depender del templo, a depender que todos los principios bíblicos que se viven, la oración, la adoración, la ofrenda, los diezmos, el discipulado, la enseñanza de la Biblia, todo depende del templo. Y en realidad el templo somos vos y somos nosotros, sos vos, soy yo, somos nosotros, y necesitamos entender esto, porque no depende de un templo. No depende de un templo para que vos adores, no depende de un templo para que vos y yo estemos orando, no depende de un templo para que seamos discipulados, no depende de un templo para que tengamos intimidad con Dios, no depende de un templo para que sigamos los principios del diezmo y de la ofrenda. No depende de un templo, y no podemos vivir dependiendo del templo, porque si el templo no está, nuestra fe cae, nuestra vida cae. Entonces, quiero animarte en esta noche, porque entiendo de que, si ya lo hemos dicho, lo vuelvo a repetir, la oración y la adoración, el altar familiar y el altar personal son absolutamente necesarios, y son para este momento, el momento de la restauración del altar, del despertar de aquellas cosas que son las cosas básicas de la fe, los principios de la fe, que no podemos dejar de caer nunca, ni podemos abandonar nunca, porque quizás aún yendo al templo lo hemos dejado, y hemos dependido de una palabra del fin de semana, o hemos dependido de la adoración de los adoradores para sentirnos estimulados. Pero llegó el momento en que vos y yo entendamos el espíritu de lo que el apóstol Pablo compartía y de cómo la gente de la iglesia primitiva vivía, escapada, huyendo de los perseguidores, encerradas en sus casas, perseguidas por el imperio, siendo aún asesinados por causa de la fe. No había templo, no había forma de congregarse libremente porque eran perseguidos. Pero dice que la iglesia crecía, la iglesia estaba llena de poder, y la iglesia soportaba los embates del enemigo, y no había justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Entonces,
todos estos principios que hemos hablado recién son importantes que los sigas viviendo. Si sentís que hay algo que resolver en tu familia en este tiempo, acordate que tenés un discipulado hermoso que hemos entregado y podés volver a ver cada uno de los capítulos. Hay familias que nos han llamado y dicen que están reviendo el discipulado como familia y llamando a otros o compartiendo con otros esa palabra. Discipulate con tu familia. Dejá la religión y empezá a vivir una relación. Viví con Dios los tiempos de intimidad que nunca viviste. Viví con tu familia los tiempos de altar que nunca tuviste. También la palabra es necesaria y cada mañana, cada tarde, cada noche consulta la Biblia, busca, léela en forma ordenada para que puedas conocer una Biblia que nunca conociste bajo la revelación del Espíritu. Otro de los principios que quiero mencionar, y ya por último, es el principio de los diezmos y las ofrendas. ¿Sabés, como sé yo, que los diezmos es el principio de obediencia al Señor que hace que se abran las compuertas de los cielos y que el devorador sea reprendido? Y otro principio es el de la ofrenda, donde sabemos que cada ofrenda es una semilla y esa semilla produce una cosecha. Entonces, la iglesia debe seguir sosteniendo, a pesar de que no haya reunión en el templo, los mismos principios de los diezmos y las ofrendas que da y que entrega al Señor en cada reunión. Por eso yo te animo a que tus diezmos, como lo venís haciendo, sigas separándolos y los sigas entregando a la iglesia, que sigue siendo iglesia aún que no haya templo. Y también que puedas seguir ofrendando. Si no lo hiciste hasta ahora en este mes porque pensabas que solamente era entregar un diezmo, el diezmo solamente lo que va a hacer es abrirte la compuerta de los cielos y reprender al devorador, pero no vas a cosechar porque no estás sembrando, y eso es la ofrenda. Entonces, hacelo con alegría, separa tu ofrenda, y aun que estés con situaciones de dificultad en el trabajo o quizás estés sin hacer nada en este momento, de lo poquito que tengas aún separá, porque eso va a ser lo que te prospere, eso va a ser lo que te bendiga, y nosotros tenemos que mantener los principios de fidelidad al Señor teniendo mucho o teniendo poco. Te digo esto porque es una responsabilidad pastoral, no para sostener gastos de la iglesia, sino para que vos seas bendecido. Dice el apóstol Pablo ahí mismo en Filipenses que él no le hablaba de estas cosas del dinero a la gente por una cuestión de recibir dádivas, de recibir un favor de parte de ellos, sino porque él lo estaba haciendo para que abunde el fruto en la cuenta de las personas que diezmaban y que ofrendaban. Por eso te animo, hacelo con alegría. Muchas gracias por haberme escuchado en esta noche, y si tenés que escuchar una o dos veces o tres veces este video, hacelo, porque entiendo que el Espíritu Santo nos está hablando de una manera muy particular. Señor, te damos gracias por este tiempo, bendecimos a cada miembro de la congregación, bendecimos a cada familia, bendecimos, Señor, a cada padre y cada madre con su responsabilidad en este tiempo. Señor, que venga paz, que venga alegría, que venga gozo y que venga esa confianza en tu fidelidad, porque vos sos el que sostiene la familia, sos el que sostiene la iglesia, sos el que sostiene a cada persona. Señor, que los que se sienten solos puedan tener la compañía de tu Espíritu Santo manifiesta en estos días. Señor, que aquellos que están tristes y con angustia puedan ser renovados y que su ceniza cambie por oro. Señor, que su lamento cambie en danza y que en este tiempo la fe se levante aún más todavía y que podamos ver tu gloria de una manera maravillosa. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.